y es el de la mística. De hecho, si no se habla de la mística, se habla de la magia o se habla de los espíritus de los bosques. Es decir, la espiritualidad está presente de manera muy profunda. Yo recuerdo mucho un libro de Manuel Mujica Lainez que se llama El Unicornio, donde hay un gran recorrido por ese mundo de la Edad Media. Ahora, cuando se analiza toda esa espiritualidad exacerbada de la Edad Media, pues hoy en día hablamos de enfermedades como esquizofrenia, o se habla de la charlatanería, que es uno de los temas que hoy en día se manejan mucho debido a que hay mucha gente pregonando contactos divinos, con experiencias espirituales muy fuertes, y donde Frankfurt, por ejemplo, el teórico de la verdad, o Fernando Sabater se quejan mucho de ese tipo de personas. Pero sería muy bueno primero entender a través de la luz de la Edad Media, debido a que ahí pues la experiencia suma ya está, digamos, estudiada, qué es realmente lo místico. Porque yo, hasta donde yo lo entiendo, era el cuidado de las cosas sagradas, antes que experiencias que hoy en día debaten los psicólogos, los historiadores. Bien, a ver, yo creo que lo mejor es que le demos, si se puede decir así, la palabra a los pensadores medievales. Claro. No a todos, porque sería imposible, pero a aquellos que, a mi modo de ver, han pensado la experiencia mística e incluso la vivieron, y al vivirla pues no solo dijéramos la vuelven a pensar, sino que expresan casi siempre en un lenguaje metafórico esa experiencia de lo inefable, de lo indecible, que es el trance, el arrobamiento, el éxtasis, lo místico, el entusiasmo, que en griego era eso, estar poseído por los dioses. Eso es etimológicamente en Theos. En Theos, Atmos, estar poseído, claro, por los dioses. Por ejemplo, San Agustín, ya hemos dicho que San Agustín nace un 13 de noviembre del año 354 y muere un 28 de agosto del año 430. Hemos dicho también que pasa por momentos maniqueos, pasa por momentos escéptico-académicos, pasa por momentos platónicos, luego viene la conversión. Y en textos, por ejemplo, como el de Vita Beata, sobre la felicidad, o en textos como las confesiones, hay unas expresiones que quiero recordar y citar y luego dijéramos analizar. Por ejemplo, en las confesiones, libro primero, capítulo primero, número 1, está ese célebre: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que repose en ti. Resalto en la expresión inquieto, quieto. O sea, para Agustín, la experiencia mística no es de ninguna manera una excepción. Es el fin de cualquier hombre y de cualquier, en este caso, cristiano. ¿Qué es gozar? O mejor, ¿qué es experimentar a Dios? Es gozar en Dios, fruicio, dice en el de Vita Beata, el verbo frui, que él contrasta con uti, el verbo gozar en contraste con usar. Por ejemplo, el científico usa de las cosas, dice Agustín, pero no goza de las cosas. El científico, al usar de las cosas, hace ciencia. El místico, al gozar de las cosas, hace sabiduría. Y las cosas sagradas. De las cosas sagradas. De las cosas sagradas e incluso de las cosas temporales en función, dijéramos, del gozo de Dios. En el de Vita Beata es claro que el cumpleaños, que es un gozo, dijéramos, material, se celebra con un banquete espiritual
y ese banquete espiritual termina diciendo que dado que la filosofía es un viaje y que en ese viaje uno busca puerto feliz, ese puerto feliz no es otra cosa que el gozo de Dios. Entonces, en medio de las tormentas de la marea, en medio de las tormentas de los escollos marítimos, incluso las metáforas son muy bonitas, hay escollos marítimos, hay tempestades, hay rugidos, hay bramidos, hay ruidos, incluso uno piensa que ha agarrado el puerto feliz y de pronto aparece un promontorio. Son metáforas para describir esa inquietud. El hombre está inquieto. ¿Está inquieto de qué? De tantas cosas, de la riqueza, del poder, del honor, de la fama, de eso que los griegos llamaron pasiones y que Agustín en una u otra forma va a seguir llamando pasiones. Entonces, esas inquietudes del hombre reposan, se aquietan cuando usted goza de Dios. Y eso no es un después de la muerte. Uno puede gozar de Dios comiendo, uno puede gozar de Dios hablando, uno puede gozar de Dios celebrando un cumpleaños, uno puede gozar de Dios incluso en la finca en donde él escribe el De Vita Beata, que es en Casichaco, cerca de Milán. Hay un pequeño riachuelo que recorre la finca, la propiedad, dijéramos, de su amigo romaniano, y entonces habla del ruido gozoso de las aguas que recorren la finca, habla del gozo de oír las hojas cayendo, habla del gozo de ver la nieve en los Alpes, habla del gozo de poder conversar a la sombra de un árbol, habla del gozo de poder celebrar, ya lo hemos dicho, el cumpleaños, y en todas esas celebraciones uno encuentra la posibilidad de gozar de Dios. Entonces, el gozo de Dios no es un abstenerse en San Agustín de las cosas. El gozo de Dios no es un abstenerse de la comida, de la bebida, del gozo, por ejemplo, que proporciona la naturaleza, un atardecer, un amanecer, del gozo de la conversación, del diálogo. Y en esos diálogos van apareciendo problemas fundamentales. Por ejemplo, en el De Vita Beata, el problema es que ser felices, problema que todavía seguimos discutiendo. En el Contraacadémico es el problema de qué es la verdad. En los Soliloquia, el problema del conocimiento de sí mismo, etcétera, etcétera. Y en las Confesiones, donde aparece este texto del que hemos partido, se ha reducido las Confesiones desafortunadamente meramente a una autobiografía. Entonces, como uno siempre ha entendido el verbo latino confiteor en el sentido de confesar pecados, todo el mundo lee las Confesiones bajo la perspectiva simple y llanamente de un relato autobiográfico en el cual Agustín confiesa sus pecados y se arrepiente, cuando es lo que menos le importa a Agustín. Confiteor en San Agustín significa alabar a Dios. Eso es confiteor. Confitemini Domino, dice el Salmo, poniam bonum es. Alabad al Señor porque es bueno. Eso es lo que está en todos los 13 libros de las Confesiones. Y él aprovecha experiencias de su vida para alabar a Dios, incluyendo, por ejemplo, esa bellísima conversación con su madre en Ostia, antes de morir su madre, donde hay un coloquio místico, donde la madre y el hijo reflexionan sobre el sentido del ser felices, de la quietud, en lo divino, gozando por eso, por ejemplo, en ese momento del retorno a Tagaste. La madre muere, de hecho fue sepultada ahí en Ostia, y ese nos hiciste, Señor, para ti, y nuestras inquietudes reposan cuando gocemos de ti, es todo el sentido de las confesiones. Entonces nosotros hemos pensado que la experiencia mística es extraordinaria, que la experiencia mística es levitar, que la experiencia mística es entrar en trance y arrobamiento de tal manera que uno pierde la conciencia de sí y comienza a levitar, a adivinar el futuro, etcétera, etcétera. Pues parece que uno como tiene los cuadros de Zurbarán, claro, ¿no? Que uno tiene que tomar hongos o alucinógenos para poder de alguna manera dimensionar ese sentido de
de lo religioso, como por ejemplo Robert Grace interpreta todo el trance de las pitias para efectos de los oráculos, o como en un estudio de un profesor inglés sobre los misterios eleusinos, se piensa que la iniciación en los misterios eleusinos era simplemente a través de alucinógenos. Bueno, pero ahí hay algo que sí es importante en la experiencia mística, y es que se asume una segunda realidad. Hay una realidad que está por encima, un segundo piso de la realidad, y eso es de pronto lo que configura lo inefable. Sí, lo que pasa es que, claro, el lenguaje humano no ha encontrado otra manera de describir esas experiencias de lo inefable y de lo indecible a través, por ejemplo, de estas alusiones, un primer plano, un segundo plano, un plano humano, un plano divino, un plano natural, un plano sobrenatural. Ahora, lo cierto del caso es que en medio de esas expresiones no se está estableciendo, si se puede decir así, una dicotomía, o no se está estableciendo una jerarquía. Ya lo dije, en el de Vita Beata, el gozo de Dios está en la celebración del cumpleaños. El gozo de Dios está en el diálogo con los amigos, el gozo de Dios está en el correr de las aguas. Entonces, hay un imaginario, hay unas precomprensiones que siempre piensan que lo místico es lo extraordinario frente a lo ordinario, que lo místico es lo sobrenatural frente a lo natural, que lo místico es aquello que solo le ocurre a, dijéramos, muy pocos hombres en términos de privilegio, prebenda y donación. Hemos de alguna manera también asociado lo místico a la ayuda, dijéramos, de alucinógenos. En muchas culturas, por ejemplo el yagué dentro de nosotros, o los hongos según Robert Graves, o que estudia los misterios eleusinos, o dijéramos todas estas, dijéramos, propiedades de muchos elementos naturales o minerales para efectos de producir esa exaltación en términos de reposo y quietud. Eso también forma parte, dijéramos, de la experiencia mística en muchas culturas. A ver, usted me hace recordar un texto de Gershom Scholem, se llama La mística judía, donde él habla de los grupos de piadosos, de Hasidim del siglo XVII en Alemania, que asumen actitudes místicas no porque han bebido o han usado algo, sino en la búsqueda de la alegría, en la medida en que la alegría se va manifestando, sea a través de la danza, sea a través del entendimiento de una palabra en la Biblia o en el Talmud, etc. A partir de ahí hay un gozo sobrenatural, que está por encima de lo natural. Sí. ¿Eso se consideraría igual en la Edad Media? Viene descrito en esos términos. Es un gozo de lo divino en lo humano, un gozo de la fruición divina en la experiencia de la cotidianidad, y que tendrá obviamente su plenitud en la visión beatífica. Una vez, dijéramos, experimentamos la experiencia límite de la muerte y nos identifiquemos plenamente con Dios en la visión beatífica, incluso cuando San Agustín va a hablar de la visión beatífica o Santo Tomás va a hablar de la visión beatífica, tienen que emplear metáforas. Estamos en lo inefable, estamos en lo indecible, estamos en el gozo pleno, estamos en el fuera de sí, estamos en el cara a cara, estamos en el... Y citan a San Pablo, ni el oído, ni el oído yo, ni el ojo vio, etcétera, etcétera, cuando él tiene ese ascenso al tercer cielo, cuando él puede perfectamente decir, vivo yo, mas no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, claro, la visión beatífica o el gozo místico siempre viene expresado en términos sobrenaturales para efectos de pensar lo natural. Viene expresado en términos de una experiencia divina
para de alguna manera configurar una dinámica frente a lo cotidiano, frente a lo natural. En San Agustín, por ejemplo, la metáfora siempre es la del viaje, es la de la navegación. Algunas veces en estos programas hemos hablado de eso. El de Vita Beata comienza con esa metáfora. El hombre navega, pero en esa navegación hay aguas tumultuosas, lo decíamos al principio, pero uno busca un puerto seguro. Seguro, y ese puerto seguro es la fruición en términos de experiencia mística. Lo que tú has dicho de los hasidim, uno también lo puede ver en los derviches, por ejemplo, danzantes en términos del baile giratorio, lo puede ver en el sufismo musulmán, lo puede ver en si se puede decir así, la samá, también de los derviches, o lo puede haber en un escrito como el Aleph de Borges, y Borges dijo que eso que él escribía en el Aleph lo había vivido 2 veces. Esa experiencia de trance, de arrobamiento, de estar fuera de sí, y que incluso él emplea expresiones de la cábala, emplea expresiones del sufismo, emplea expresiones de la mística cristiana, emplea expresiones del zen, para de alguna manera hablar del Aleph como aquello que en una u otra forma es la plenitud del sentido en términos de trance y arrobamiento. Entonces, independiente de la mística cristiana, uno puede hablar de la mística como un proceso, llamémoslo así, fenomenológico. Un pensador contemporáneo francés, Jean-Luc Marion, en Étant donné, el ser donado, dice que lo místico es una experiencia humana, que lo místico no tiene que asociarse a ninguna religión positiva, que lo místico no tiene que asociarse a una corriente, dijéramos, positivamente espiritual, el cristianismo, el monoteísmo hebreo, esto y lo otro, sino que la mística simple y llanamente es la experiencia gozosa de la donación en la presencia gozosa del don, por ejemplo, la amistad, sin que medie de por medio el ser. Usted se ha referido y es la Vita Beata, la visión beatífica. Esa palabra beata tiene que ver con ¿qué? Con felicidad. Felicidad. Entonces la visión es la de la felicidad. La de la felicidad, o sea, Vita Beata es vida feliz. Beatriz viene de Beatus, Beata Beatum, el bienaventurado, el feliz. El sermón de la montaña es bienaventurados, felices. Sí, claro, lo dimos a lo largo de la expresión religiosa, pues. Entonces, en ese contexto, Vita Beata es vida feliz, Vita Beata es felicidad, es vida, dijéramos, plena, llena de gozo, llena de fruición, llena de empatía, si se puede decir así, pero entendiendo empatía en el sentido de empatos. Estoy en una comunicación gozosa entre el yo y el tú. Estoy en una comunicación gozosa, en este caso con la divinidad o con las cosas, con el amigo o en la conversación. Puede darse perfectamente esa empatía en términos de gozo, de fruición. Incluso en el Fedro de Platón, uno de esos diálogos que siempre a mí me han entusiasmado en el sentido de posesión divina. En el Fedro de Platón se distingue 4 tipos de manía, de locura o de posesión divina, 2 asociados a Apolo y dos asociados a Dionisos. En realidad, aunque él le habla de 4, en realidad son dos, 2 apolíneos y 2 dionisíacos. Los apolíneos tienen que ver con las musas y tienen que ver, dijéramos, con la mántica, con la adivinación, con los oráculos. Los dionisíacos tienen que ver con el trance y el arrobamiento en términos de la posesión dionisíaca, o tienen que ver con el eros o la erótica en términos del gozo afrodisíaco.
Y en el Fedro Platón dice que estos 4 tipos de manía, que en realidad pues son dos, unos hacia Apolo y otros hacia Dionisio, que estos tipos de locura, la traducción pues de manía es locura, yo preferiría traducirla por furor divino. Que estos tipos de furor divino, estos tipos de exaltación llevan, por ejemplo, al que está poseído por el eros a un gozo erótico en términos, por ejemplo, de Afrodito, pues de Afrodisia, y en ese contexto el amigo, en términos del amante y el amado, reposan en el gozo gozoso de la donación y están fuera de sí. Y hablo lenguaje platónico. O cuando él describe al poeta poseído por las musas, en términos, dijéramos, de la inspiración, habla de la experiencia poética como una experiencia de posesión apolínea. Si se puede decir así, el poeta está fuera de sí, y al estar fuera de sí, poseído por las musas, expresa esa posesión gracias a ese lenguaje inefable que es la poesía. Entonces, este tipo de expresiones platónicas que después en Plotino van a ser explotadas fecundamente y que después Proclo las va a explotar para efectos de hablar, por ejemplo, de la filosofía, como anastrofé, es decir, como conversión, pero conversión en ese sentido de volver la mirada al uno, entrar en relación mística con el uno, y eso después lo tomará cristianamente Dionisio Areopagita, lo tomará cristianamente el maestro Écar, lo tomará cristianamente Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Suso, etcétera, etcétera, pues han conformado como un lenguaje para hablar de la experiencia mística en términos, dijéramos, de trance, de arrobamiento, de posesión, de estar fuera de sí, de gozo, de felicidad, de visión, de contemplación, de quietud, que dijéramos hace reposar las inquietudes, etcétera, etcétera. Hay otro texto de las Confesiones que a mí siempre me ha impactado, es el célebre Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. El texto, lo cito textualmente: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y ver que tú estabas dentro de mí, yo fuera y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían. Entonces aquí viene lo más bello del texto: llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Fíjense que son expresiones típicamente sensibles. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiré por ti. Gusté de ti siempre y siento hambre y sed. Me tocaste y abracéme en tu paz. Ese texto de las Confesiones, que está en el libro 10, capítulo 28, número 38, me parece a mí, incluso no lo apliquemos al cristiano Agustín, qué es lo que el enamorado le canta a la enamorada, qué es lo que el amante le canta a la amada. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo, porque estaba lejos de ti. Entonces llamaste, clamaste y desapareció la sordera. Brillaste, resplandeciste y desapareció la ceguera. Exhalaste tu perfume, respiré y comenzamos a suspirar mutuamente. Gusté de ti, comencé a sentir hambre y sed. Me tocaste y quedé en la paz. Eso Agustín lo denomina reverberatio. Reverberatio, bueno, yo no he encontrado otra traducción al español, pues si uno la puede traducir por reverberación, pero reverberatio es, si se puede decir así, es tal el guarapazo
de todas estas expresiones, es tal el guarapazo de la llamada, es tal el guarapazo del brillo y el resplandor, es tal el guarapazo del perfume, es tal el guarapazo de la respiración, es tal el guarapazo del gusto, aunque reverberazo estrictamente hablando tiene que ver con la debilidad de la vista. Sin embargo, la reverberación expresada en estos términos estéticos y entendido por estéticos la ístesis griega, es decir, el olfato, el ojo, el oído, etcétera, etcétera. Reverberatio de San Agustín es, dijéramos, esta lógica de la superabundancia. Aquí ya no cabe el principio de identidad, aquí ya no cabe el principio de contradicción, aquí ya no cabe el principio de tercer excluido. La mística desborda todos esos procesos, y no solo en términos de la unión con Dios, sino que esto es lo que le canta el amante al amado, esto es lo que le canta el amigo al amigo, esto es lo que le canta el enamorado a la enamorada, y por eso llega un momento en que uno tiene que entrar en una dinámica que solo puede hablar a través del silencio, del silencio. Entonces el amante y el amado reposan en el silencio, que es lo más, dijéramos, hablador. El silencio es la expresión más delicada y refinada de la erótica. El silencio es la expresión más delicada. Lo que pasa es que, claro, cuando uno va a expresar esa, dijéramos, inefabilidad del gozo erótico, esa inefabilidad del gozo extático místico, pues tiene que armarse de metáforas, tiene que armarse de estas experiencias del gusto, del olfato, de la visión, de lo que Agustín llama reverberación. Y reverberaste la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y de horror, y advertí que me hallaba lejos de ti en la región de la desemejanza. Sí, esto porque de pronto son los sentidos los que determinan el grado de belleza de algo. Efectivamente, en términos humanos, uno, pues, lo que Paul Ricoeur después, de denominar la labilidad humana, ante la labilidad humana de la cual el lenguaje no puede de ninguna manera sustraerse. Usted y yo hemos tenido la experiencia de querer expresar a través de la palabra aquello que pensamos, y la palabra se nos queda corta. Incluso cuando logramos expresar en la palabra aquello que estamos de alguna manera queriendo expresar, no sé si mi escucha ha logrado captar en mi palabra lo que yo he querido expresar. Incluso logrado en la palabra mi expresión conceptual radical, y que el otro haya logrado a través de mi palabra esa expresión conceptual, viene también otro límite del lenguaje. Es que si yo no confío en el que está hablando, y el que está hablando no confía en el que está escuchando, no es posible tampoco la palabra. O sea, aunque el acto lingüístico sea de tal claridad, sea de tal, dijéramos, radicalidad, y la comprensión por parte del que oye sea de tal, dijéramos, diafanidad cartesiana, si yo no entro en una relación de fiducia, de confianza, el diálogo se hace imposible, se rompe. Entonces, la labilidad humana, pues, no es ajena a la labilidad lingüística. Entonces, ¿qué hace el místico? El místico acude a la metáfora. A ver, doctor Soto, si, como hemos visto hasta el momento, la mística apunta pues al encuentro del hombre con la felicidad, ese encuentro con la felicidad desmontaría entonces todas las tesis que algunos psicoanalistas han tratado de trabajar, diciendo que es más bien un desfase de la personalidad, que es una forma de enfermedad mental, sí, etcétera. Porque de hecho la tarea del hombre ha sido encontrarse de alguna forma con la felicidad. Yo no desconozco que los análisis, entre comillas, freudianos, o que hayan proporcionado a las llamadas, dijéramos, posibilidades psicológicas o mentales para acercarse a estas experiencias, tengan, dijéramos, sus razones de ser, ya desde la histeria, ya desde la esquizofrenia, ya desde la paranoia. Y en ese contexto, las mismas reflexiones, por ejemplo, de los medievales,
apuntaban a que de alguna manera la melancolía no fuera a perturbar estos procesos, entonces que la experiencia mística no fuera, pues ellos a lo que hoy después nosotros hemos denominado enfermedades mentales le daban un nombre siguiendo la teoría de los 4 humores, la melancolía, el humor negro. Entonces, claro, la tristeza desbordada, y la tristeza desbordada también puede expresarse en alegría, puede de alguna manera, decían los medievales mismos, alterar toda esta, dijéramos, relación con el otro, conmigo mismo y con la divinidad. Y en ese sentido, Teresa de Jesús es muy clara. En mi convento no vengan melancólicas, porque es que se nos aficia esto. Y era la expresión melancólicas tenía que ver con eso, es decir, con lo que hoy llamaríamos histéricas, paranoicas, esquizofrénicos, que además etcétera, eran muy etcétera. comunes en España. Precisamente a eso quería llegar. ¿Hasta qué punto o cómo se identifica el místico en la Edad Media? Porque hay una cantidad de textos, sobre todo los españoles han estudiado bastante de fenómeno, y un montón de gente que pasa por mística, y un montón de gente charlatana, y un montón de gente que está tratando de demostrar que una experiencia histérica, por ejemplo, fue una experiencia mística. Sí, y eso aparece, por ejemplo, incluso Delemot, en ese bello texto sobre el miedo en Occidente, delinea la melancolía y, por ejemplo, la edad de oro de la melancolía es el Renacimiento. Claro. Y en el Renacimiento el intelectual es melancólico, y el intelectual que no sea melancólico y no esté de alguna manera sumergido, si se puede decir así, en el trance de la tristeza, del miedo, de la agonía, de la angustia, pues no es de ninguna manera tipificado como intelectual. Abriendo un paréntesis, que esa tradición parece que sigue en muchos países de América Latina. Claro. Es decir, de alguna manera el intelectual es el hombre serio, el hombre melancólico, el hombre que de alguna manera en su ceño, etcétera, destierra toda posibilidad de la risa, etcétera. En esto es muy simpático porque si uno se mete no solo en la Edad Media, sino en el llamado Renacimiento, por ejemplo, Ficino, cuando se crea la Academia Platónica, gracias al patrocinio de Lorenzo de Médicis, pues uno, dijéramos, de los grandes animadores de toda esta lectura, de toda esta, dijéramos, inspiración que Ficino hace pasear por el Renacimiento. Ficino perfectamente conoce el griego, hace la traducción, si se puede decir así, del griego al latín de la obra platónica, y en ese contexto uno queda, si se puede decir así, pasmado de los conocimientos filológicos de Ficino. Pero inmediatamente la biografía de Platón. Platón es hijo de Apolo. Platón fue a Persia, Platón fue a Mesopotamia y allá entró en contacto con la tradición zoroástrica y entró en contacto con la tradición mesopotámica, y además fue a la India y allá entró en contacto con la tradición védica. Entonces, toda la carga de la biografía mítica de Platón es también de un gran filólogo como es Ficino. Y pongo otro ejemplo. Galileo era un matemático extraordinario, pues ustedes y yo lo sabemos. Y Galileo gozaba con sus amigos haciendo horóscopos. Y Maquiavelo jugaba el calcio. Y si uno lee a Giordano Bruno
está, dijéramos, desmontando la cena de las cenizas, por ejemplo, está desmontando toda la lógica aristotélica, toda la física aristotélica, y Giordano Bruno establece todavía analogías en términos del arriba es como el abajo. Entonces, en ese contexto, uno no puede, entre comillas, en todos estos imaginarios místicos, en todas, dijéramos, estas experiencias místicas, desterrar lo que en una u otra forma uno ha llamado supersticiones, pero aquí no quiero darle sentido descalificador de la palabra, sino el sentido ordinario de la palabra. Uno tiene una precomprensión de la experiencia mística que va a expresarla en términos de la ciencia, y la ciencia se queda corta, entonces uno tiene que acudir al lenguaje mágico religioso para efectos de expresar eso que no se puede expresar, para expresar la amistad. Pues lo que decíamos ahora, va uno a hablar de la amistad y uno del ágape, del ágape, de la filía, y uno se queda entonces corto. Entonces acude a ¿qué? A estas expresiones, entre comillas, más supersticiosas en términos de lo vulgar: el gusto, el olfato, el olor, el sabor, la palabra, la visión, el oído, porque es que ante lo inefable uno no puede hablar sino en términos de lo cotidiano. Entonces, claro, lo cotidiano es tan, entre comillas, vulgar, pues vulgar no en el sentido de echar al cajón de la basura, sino de simple. ¿Cómo expresa San Agustín? Me llamaste, me tocaste, respiré tu olor, tuve hambre y sed porque gusté de ti, me tocaste y entonces me abracé en tu paz. Obviamente que si yo no hubiera leído este texto diciendo que era de Agustín para hablar de la relación con Dios, obviamente alguno me dirá: ese de quién sabe de quién está enamorado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, yo fuera y por fuera te buscaba. No, ese de quién está hablando. Oscar Wilde. Por ejemplo, un texto o de William Blake, o de David Levitt, o del Homo Viator de Marcel. Es decir, tantas cosas. Es decir, la experiencia mística no ha encontrado otra expresión que la erótica. Y Bataille ha estudiado, claro. Bataille ha estudiado pues muy bellamente eso, de cómo el místico siempre habla en términos eróticos. Y San Juan de la Cruz, cuando hace, dijéramos, el prólogo a la llama de amor viva, un poco manifiesta eso: como se entendiere que todo lo que se dijere es tanto menor de lo que allí hay, como es lo pintado de lo vivo, me atrevería a decir lo que supiere. Como es lo pintado de lo vivo, nunca un retrato es el retratado. Pues esa es la experiencia mística. Entonces el místico siempre acude a las metáforas eróticas. Y cuando digo místico, no solo en términos de la unión divina, en términos de la poesía, en términos de la amistad, en términos del enamoramiento, en términos, por ejemplo, cuando uno queda encantado con una clase. ¿Qué dice uno? Quedó boquiabierto. Hombre, ¿y por qué quedó boquiabierto? Vea, no le va a dar con ese boquiabierto absolutamente ninguna otra conceptualización al que el profesor lo encantó, el profesor lo enloqueció, el profesor me enamoró, el profesor me incitó, el profesor me entusiasmó, el profesor me provocó. Y eso puede hacerlo un profesor de física, de química, de matemáticas, como también uno puede decir: este profesor no provoca, y no porque no sepa, sino porque obviamente no entra en estas experiencias vulgares y cotidianas del incitar. A ver, doctor Soto, usted ahora hablaba del Malleus Aurum. Sí. A ver,
Es el martillo de los dioses, ¿o qué? Para dar a entender que era una expresión mística. Es que como en Occidente, hasta la cinematografía siempre ha insistido es en las posesiones demoníacas, brujeriles, y siempre se refiere uno al Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, pues hay que hablar de un Maleur de Orun y de un Maleur de Arun, un martillo de los dioses y un martillo de las diosas. Ahora, obviamente la cinematografía, excepciones muy honradas, pues las vidas de Francisco de Asís que yo he visto, pues la de Sefirelli y otras realizaciones cinematográficas, muy difícil sería llevar al cine la experiencia de Agustín en Ostia con su madre, o traducir al cine esta expresión, tarde te amé, belleza siempre antigua, o siempre nueva, o nos hiciste Señor para ti, inquieto está nuestro corazón, porque es que claro, ahí no hay vómitos, ahí no hay masturbaciones pues para pensar en el exorcista, ahí no hay dislocación de la cabeza, ahí no hay levitaciones ni juegos, ahí no tiran el exorcista por allá al rincón, ahí no se enciende la casa. Entonces claro, la cinematografía misma, cuando va a realizar el proceso místico, excepciones muy honradas, hay dice una película de yo no sé quién sobre San Agustín, yo no la conozco. No. Y de Francisco de Asís ha habido películas, y de Giordano Bruno tenemos El hereje, pero fíjense que El hereje de alguna manera entra más en el proceso de la condenación del Maleus Maleficarum, claro, del Maleus Maleficarum, que en el proceso donde Giordano Bruno entra en una relación mágico-religiosa con el universo en términos místicos. Entonces por eso yo me atrevo a hablar que también hay que del medioevo rescatar el Maleus de Orun o el Maleus de Arun, el martillo de los dioses, el martillo de las diosas, para efectos de la experiencia mística, y no solo reducir el medioevo a la bruja, al inquisidor. Es una faceta que está ahí, Es una de las tantas del medioevo. Leía hoy en la prensa que ya en ciertas empresas colombianas están sometiendo a los entrevistados al Maleus del mentidor ese, del aparato ese que le mide a uno las verdades y las mentiras, y que también hay programas en televisión sobre diga usted la verdad, etcétera, etcétera. Y eso sí no es tortura, porque eso es ciencia. O sea, no es tortura que a uno lo sometan al medidor de mentiras o de verdades a través de procesos electrónicos, porque eso es obviamente el mundo de la ciencia. Ahí no estamos en magia, ahí no estamos en posesión demoníaca, ahí no estamos absolutamente en nada. Porque eso no es una tortura, eso no es un dispositivo, como diría Foucault, de poder para efectos de vigilar y castigar y habitar el mundo desde un panóptico. Claro. Entonces en ese contexto no es que uno haga intertextualidades, interrelaciones para defender la Edad Media, ser apologética del mundo medieval no tiene sentido. Ahora en el último libro, Humberto Eco, A Paso de Cangrejo, tiene una serie de artículos que parten de una premisa: el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Sí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que en el momento en que uno no es capaz de entrar en contacto con la inmensidad, empieza a creer en todo lo que le proponen, que es... Yo no sabría ahora meterme en el tema de Eco. Estoy pensando en el diálogo que una vez comentamos entre el cardenal Martini y él, en qué creen los que no creen, en qué creen los que no creen, que de alguna manera también suscitó el creer que se cree de Gianni Bátimo, y que está, dijéramos, publicado ya en traducción española. Aquí yo solo hago, dijéramos, una reflexión, una reflexión, y es un poco desde lo que en los programas hemos llamado Wittgenstein. Yo creo que estas opciones de vida, en términos de creencia o no creencia, no deben ridiculizarse. En ese contexto, la opción, entre comillas, atea, o la opción agnóstica, es tan respetable como la
la fideísta o la creencia, porque eso dota de sentido la existencia. Entonces yo ya en ese juego apologético de probarle al ateo que existe Dios, pues entonces el ateo me tiene que probar le tiene que probar al que cree que no existe Dios. Entonces son opciones de vida, son opciones de sentido, y sobre opciones de vida y opciones de sentido no hay argumentación, porque, como dice Wittgenstein, porque sobre eso no puede haber ciencia. Hay algo que sería muy bueno entrar a discutir, y es si la experiencia mística es una experiencia estética. Vea, Dionisio, y cito a Dionisio porque me parece a mí paradigmático en el mundo medieval y en el mundo post medieval. Ese pequeño texto que es la teología mística, son 5, 6 hojitas en la traducción de la biblioteca de autores medievales. Dionisio habla de la experiencia mística siempre en términos de belleza. Entonces es una experiencia estética. Es muy bueno que aclaremos lo de la estética, porque es que en este momento hay un montón de teorías donde lo estético se sale de lo bello y empieza a asumir otros espacios, sí, que realmente yo creo que están descontextualizados con relación a lo que quiere decir la palabra misma. Estética viene del griego aístesis, que significa sensación. Entonces la estética en Kant no es la reflexión sobre la belleza y la producción de belleza, sino que la estética trascendental es dar cuenta de las condiciones por las cuales el conocimiento en términos de sensación tiene o no razón de ser. En ese contexto, una extensión de la experiencia estética es la experiencia estética en términos de sensación o en términos de intelección a la belleza. Entonces, de ahí viene el otro sentido de estética que ya se asocia a belleza o ya se asocia a producción de belleza. En ese contexto, Dionisio sabe que hay una mística estética, y hay una mística estética porque la estética necesariamente en términos de sensación entra en la relación con lo divino, con los otros y con las cosas. Segundo elemento, la estética se vuelve un, dijéramos, acto bello. Entonces viene la metáfora de Dionisio. ¿Qué hace el escultor? El escultor, dijéramos, quita las envolturas, y al quitar las envolturas deja ver la belleza en su forma radiante. Eso es lo que hace, dice Dionisio, el escultor. El escultor va quitando, por ejemplo, cuando está esculpiendo, lo que le estorba, lo que hay dentro de eso, que quede ese, una vez que usted ha quitado las envolturas, quede la belleza radiante. Entonces dice Dionisio que lo mismo hace el místico. El místico deja de lado las envolturas. ¿Qué quiere decir las envolturas? Aquello que en una u otra forma perturba el ascenso hacia Dios. Entonces, al dejar de lado esas envolturas, entra en la desnudez de lo inconocible, pone en paréntesis esas envolturas, entra en la desnudez de lo divino, y ese gozo de lo divino se expresa en términos eróticos. Recordemos de nuevo a Agustín: tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Dionisio dirá belleza luminosa y oscura, que ilumina encegueciendo como el sol en sí, el oxímoron de que hemos hablado muchas veces. El poema de Parménides es un poema místico. Yo he intentado mostrar en algunos cursos que el poema de Parménides puede recibir una interpretación lógica, epistemológica, ontológica, incluso política. Parménides era un excelente gobernante. Dice Plutarco
y los eleatas juraban cada año permanecer fieles a las leyes parmenídeas. Entonces, ¿por qué no puede ver uno el testamento político de Parménides? Y es lo que hace el profesor Capizzi en su introducción a Parménides, donde no desconoce las lecturas ontológicas, lógicas, metafísicas, epistemológicas, donde se dice que Parménides distinguió el ser del devenir y estableció el principio de identidad, lo que es y no puede no ser, lo que no es, no puede ser, etcétera, etcétera. Pero también podemos hacer una lectura mística del poema de Parménides. Porque es que es casi que la figura del escultor. Claro. Que va quitando las envolturas y penetra en los misterios del ser una vez que ha, entre comillas, puesto en paréntesis esas envolturas que serían las doxai, las opiniones, para llegar a la redondez. Es la metáfora también parmenida, a la redondez, a la rotundidad del ser, y en esa rotundidad del ser desvelado el misterio del ser, porque usted ha quitado las envolturas, usted se ha iniciado en el conocimiento, y por lo mismo puede gritar Aletheia. He encontrado el ser. En estos 3 minutos que nos quedan, se me ocurre pensar algo. A lo mejor no es, pero es la verdad, la belleza. Vea, en todos los platonismos y en todos los aristotelismos y en todos los, dijéramos, las notas de pie de página que Occidente ha hecho a Platón, siempre se ha hablado de los trascendentales del ser. El ser es. Entonces es. El ser es uno. El ser es verdadero. El ser es bello y el ser es bueno. Ahí están los trascendentales del ser. La unidad, la bondad, la verdad, la belleza y el ser mismo. Entonces todo ser, por el hecho de ser, es verdadero. Incluso uno lo dice, oiga, no me va a vender un reloj chiviao, véndame un reloj que sea reloj. Entonces, es decir, que unitariamente sea reloj, que verdaderamente sea reloj, que bellamente sea reloj, y que además de ser verdadero, uno, ser reloj, brille en su resplendor, brille en su resplandor bello como reloj. Entonces uno lo dice incluso en la cotidianidad, oigan, pero ese repuesto es genuino. Le está diciendo al vendedor, no me vaya a meter pues liebre, ¿cómo decimos? Gato por liebre, chiviado decimos. Pero fíjense que hasta en la cotidianidad estamos diciendo el ser es lo que es, y por lo que es, brilla en la unidad, en la belleza, en la bondad y en la verdad. Pues para decirlo ahora, si este micrófono no fuera micrófono, yo saldría de aquí pues espantado, porque ni el micrófono, y al ser micrófono no podemos grabar este programa, pues es de ese tamaño. Claro que eso después ha sido, pues lo han vuelto añicos, que porque eso lo niega el mal, eso lo niega las desuniones, eso no niega la mentira, eso lo niega, dijéramos, la perversión de la fealdad. Pero es que en estos trascendentales el problema del mal está atado al bien, el problema de la belleza está atado al problema de la fealdad, el problema de la unidad, la multiplicidad, el Parménides de Platón, el problema del ser al problema del no ser. De modo que a mí me parece muy fecunda esa reflexión, independiente de las respuestas que se hayan dado sobre ella.